Hola Soles, bienvenido a este programa especial, el cual no va a tener número. Vamos a estar comunicándonos con ustedes por este medio en un día muy especial, en una semana especial como es Semana Santa. Y es por ello que queremos comenzar el día de hoy con una introducción, con un fragmento que Willy tiene aquí. Hola a todos. Hola chicos, hola a todos. Hola. Un fragmento del Sí. libro de Sixto, ¿no? Este párrafo está en el libro Conversación de Sixto Paz con el maestro Jesús Morlen del libro Una insólita invitación, del año 1998. Bueno, el título dice Conversación de Sixto Paz con el maestro Jesús Morlen, marzo de 1998. Y esto es palabras del maestro Jesús. ¿Recuerdas cómo durante mi vida puse énfasis en las curaciones? Pues de eso se trata. Hay que sanar el alma de la humanidad a través del amor en el perdón. Mi misión fue enseñar que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de abrir impenetrables muros y enlazar abismos insondables. Y que sí es posible vivir para amar, morir por amor. Perfecto. Bueno, seleccionamos esas palabras breves de ese diálogo que tuvo Sixto en su experiencia con el maestro en Morlen, para nosotros el satélite de Júpiter Ganímedes, y entender que esta experiencia es parte de un proceso que hemos tenido como humanidad. Muchas veces las personas tienen experiencias personales o han tenido experiencias personales con el maestro y por miedo, tal vez miedo o vergüenza, miedo a que sean rechazados o a que se mofen de uno, no se comentan estas experiencias tan maravillosas. Y les traíamos entonces, de hecho, algunos datos, algunas curiosidades con respecto a la vida del maestro en esta semana tan especial. Su nombre de familia era Yeshua ben Joseph, Jesús. Luego se le llamó Jesús el Cristo o Jesús el resucitado también. Era un terrestre extra porque tenía sus dones, un ser humano con sus dones despiertos, que nos trae a través de múltiples reencarnaciones una evolución personal que deriva en esa iluminación como fue el Buda. Pero luego de trascender el Buda, él acepta volver. Y esta vez acepta volver por amor. Ese Maitreya acepta volver por compasión para ayudar a los seres humanos, para ayudar a la humanidad a aprender, ¿sí? a guiar de alguna manera a estos seres humanos hacia la paz, la comprensión y el perdón. Cuando ya no necesitaba volver, ¿no? Ya había alcanzado la máxima iluminación y no necesitaba volver a encarnar, pero él vino por amor. Lo hace por amor. Entonces, en ese momento se empieza a preparar ese plan que ya de hecho ya estaba pensado así, porque cuando un ser, un espíritu alcanza la iluminación, lo que siente es amor, y ese amor incondicional se tiene que plasmar en algún lado. Sí, desde el tiempo de Abraham, que ya empezó para que el cuerpo que tuviera tuviese la fortaleza necesaria para resistir todo lo que iba a pasar. Imagínense, por eso lo del Génesis, el hijo del hijo del hijo, o sea, toda una generación, la línea de David, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Se preparan las familias y las generaciones, como decía Selene. Y hay un punto que aclarar, que también tenían problemas de fertilidad y que los doctores, guías, tuvieron que hacer su intervención genética
Y fue obviamente a propósito porque tenía que ser todo una trama genética controlada. Ahí está, para que fuera un cuerpo humano genéticamente correcto, adecuado, para soportar, vamos a decir así, la vibración de ese espíritu tan especial, iluminado. Vamos a aclarar que es un espíritu que alcanzó la 7ª dimensión de conciencia, que se venía a reencarnar en un cuerpo de 3ª dimensión, humano, un cuerpo humano, un hombre de tercera dimensión, o sea, un cuerpo humano común y silvestre como cualquiera de nosotros. Y aportando también, o sea, la genética también de la madre, ¿no? Porque era virgen no por su cuerpo físico, sino por el alma que vino y fue dedicada al templo para que no se, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, no se contamine de lo común del humano, ¿no? Claro, que era todo un proceso espiritual. Que fuera pureza. Espiritual, mental y físico. Exactamente, en los 3 planos, para que pudiera entonces crearse esa situación en donde el maestro pudiese nacer. Decíamos entonces que María es avisada por un ángel que va a ser concebida por el Espíritu Santo. Hay muchas imágenes, frescos, pinturas a lo largo de la historia que cristalizaron ese momento, y se ve a esa niña de 14 años embarazada o siendo anunciada como con la concepción ya en curso. Y de la misma manera pasa con José. José, aquel carpintero de edad, vamos a decirle, era mucho más grande, mayor que María. Obviamente José tenía hijos, algunos hijos eran mayores que María, incluso él también recibe en un sueño que iba a tener que hacerse cargo de ese niño, ese bebé que iba a nacer de María. Entonces, ambos son anunciados, a ambos se les informa de este plan, y por supuesto que José acepta ese desafío, ¿no? Sí, porque pertenecían a la comunidad de seña. Exactamente. Que ya tenían la preparación hace años antes de todo esto, para esto puntualmente, ¿no? La venida del maestro. Sin duda fue algo que hoy en día lo pensamos y nos maravilla, ¿no? Porque fue algo pronosticado en el correr del tiempo. Todo se preparó para ese momento, pero ¿cuántos años llevó esa preparación? Miles. Miles. Entonces íbamos a decir que el Maestro Jesús no nació en el año 0 de nuestra era. En realidad, según estudios, hubo un desfasaje por personajes históricos que intervinieron en los calendarios gregorianos, y el maestro en realidad nació 7 años antes de Cristo, es decir, 7 años antes de nuestra era, de la era cristiana, que es cuando se empieza a contar los años y los siglos y los milenios. Y tampoco fue un 25 de diciembre. No. Tampoco. No, esos son todos acuerdos políticos, porque el 25, como tenían problemas con los paganos y todo eso, para no tener esas situaciones, entonces hay muchos personajes históricos o de las leyendas que agarran siempre el 25 de diciembre, y entonces quedan todos contentos políticamente. Y por eso entró el maestro, su nacimiento en esa situación. Exacto. Entonces, lo que se hace es hacer coincidir la fecha, pero si nosotros tenemos en cuenta la región del norte,
en la zona de justamente de Israel, hoy en día, en aquel entonces Belén era un pueblito pequeño, y en ese momento, en diciembre, allá cae nieve, hace mucho frío, y no es una época adecuada para que la Virgen María tuviese un bebé en un pesebre. Sí, en una cueva. Exactamente. Entonces se preguntó a los guías, y haciendo cálculos, está muy bien la fecha de un 19 de marzo, porque en marzo, en aquel lugar, hay primavera, empieza la primavera, ya no cae nieve, y es obviamente una época adecuada que coincide con lo que se relata en un par de los evangelios y en los apócrifos, porque vamos a aclarar que mucha de esta información no aparece en los evangelios, sino en los apócrifos. Entonces nace un 19 de marzo, 7 años antes del año 0 de nuestra era. Y entonces, como decía hoy Selene, la Virgen María, como le seguimos llamando hoy, la mamá de ese niño, sigue siendo virgen porque fue una cesárea cósmica. Descendieron seres de una nave. En ese momento se para el tiempo, porque después entendemos por qué se para el tiempo. José relata desde una colina que veía a las personas quietas, los pastores quietos, los animales quietos. No corría aire, no había brisa. Aclaramos que José estaba afuera porque fue a buscar la partera. Exactamente. Y en ese momento descienden entonces, como decíamos, seres de luz que son maestros, son doctores, que asisten justamente a la Madre María para dar a luz. Se hizo una cesárea, como les decíamos recién, cósmica, donde después de dar a luz al bebé se sutura, se cierra con un rayo láser de alta tecnología su vientre. Entonces lo que es María como mamá no sufrió el dolor del parto en sí, tuvo las contracciones, pero no sufrió el parto, el dolor del parto, como cualquier mamá naturalmente. A todo esto vuelve José, pero para ese entonces ya todo vuelve a la normalidad. Estos seres de luz, estos doctores, estos maestros se retiran en esa nave en la que llegaron, y José llega a ese lugar con el niño nacido. Dicho está bueno de aclarar y recordar que esto era en las afueras de Belén. Y los hijos de José, que habían ido a buscar ayuda al pueblito, a la aldea de Belén, retornan más tarde, cuando ya había ocurrido todo el parto del Maestro Jesús. Obviamente ellos se quedaron en Belén en esos meses después del nacimiento, y Jesús comienza a crecer en esa comunidad, ¿sí? Donde estaban las familias, hasta que Herodes, el rey Herodes, se entera de que ha nacido el Mesías. El rey que ellos le llamaban rey por ese problema. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Herodes se entera de que ha nacido el Mesías, él decide
mandar a matar a todos los niños menores de 2 años Él de entendió edad. que su reino no era de este mundo. Él pensó que era un Claro. reino como el de El rey de los judíos, y Claro, ahí le se le iban a sacar el complicó. trono. Lo iban a destronar. Y hay que aclarar que Mesías significa ungido, la palabra. Bien. ¿Qué pasa? Frente a esto, ocurren otros hechos también paralelos. El maestro Jesús, a esos 2 años, ya había crecido, tenía su familia, como decíamos recién, y ellos vivían humildemente en un lugar con los hijos de José y María con el bebé. Para ese entonces llegan estos 3 reyes magos que venían de Oriente. Claro, porque hubo una confusión con eso. Siempre han dicho que los Reyes Magos estaban en el momento del nacimiento de Jesús, cuando en realidad llegaron a los 2 años, cuando Herodes mandó eliminar a todos los niños. Ahí es cuando llegaron estos seres. Exacto. Que y seguían una estrella, que ahora sabemos que no era una estrella, que era una nave, una nave. que se movía y que los guió directamente a Belén, que era el lugar donde estaban residiendo la Sagrada Familia. Entonces, estos 3 reyes magos buscaban, porque ellos habían recibido información que había llegado el Mesías al planeta, que había nacido. Vienen de Oriente y traen regalos, traen presentes, y traen mirra, traen incienso, traen oro, y traen también juguetes de aquel que llamaban, ¿sí?, el Buda, el Maitreya, para ver si el niño que había nacido reconocía esos juguetes de entre los suyos. Aquel que justamente Jesús automáticamente elige los juguetes que tenía el niño cuando era en su vida anterior el Maitreya. Esto nos confirma que no solo existe la reencarnación, sino que también los Reyes Magos confirmaron esa información que ya tenían con anticipación. Recuerden que para llegar a este lugar, a Belén, los 3 Reyes Magos caminaron miles de kilómetros desde el oriente, en un viaje largo. Consideramos entonces que esa estrella llamada de Belén era una nave que los guiaba hasta el lugar donde vivía la Sagrada Familia. Y el oro que le regalaron era porque ellos ya sabían lo que iba a suceder, y como era un niño que tenía que volver a recordar todo el conocimiento, entonces les servía para trasladarse y para los estudios posteriores. futuros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ante la noticia de Herodes, toda la familia, porque no era solo José, María y el bebé, eran todos los hijos de José, y hemos leído por allí que también había otro grupo de personas que acompañaban a la Sagrada Familia. Entonces, deciden marcharse a Egipto, y justamente para salvarlo de esta segura muerte, de acuerdo a la resolución de Herodes, ¿verdad?, se marchan a Egipto y se van a instalar a la zona de Alejandría, lo que hoy es Alejandría. Que había otra comunidad de Senia, porque la comunidad de Senia estaba en varios lugares. Exactamente, en realidad había varias comunidades de senios, como hablamos en algún programa anteriormente. Si nos siguen, y si no, los invitamos a que... Y si nos siguen ya saben. Claro. Perfecto. Y si no saben es porque no están escuchando. Y si no claro, tienen el claro. Spotify, que están todos los programas. Ahí está, los invitamos a ir más para atrás en los programas. Y les decíamos que entonces se instalan ellos en Alejandría, donde Jesús comienza su estudio, su preparación, su educación, y tiene allí toda ese bagaje
cultural para que el niño pudiera realmente prepararse Y recordar, porque después en un momento él recuerda quién es. exactamente recordar quién es y para qué vino, cuál era su mensaje. Sí, esto de los estudios es para que empezara a despertar eso hasta que su real ser tuviera conciencia. Ahí está. Ya con 7 años, Jesús entonces se halla en Qumran estudiando a la par de Juan. Aprenden las ciencias, el estudio de las estrellas, matemáticas, los misterios, las profecías, y es una educación basada, como decíamos recién, en la búsqueda de la pureza, de la perfección y de la bondad. Más tarde, a los 14 años, dejan la comunidad y Jesús y su familia se instalan en forma definitiva en Nazaret. Allí es una pequeña aldea de familias esenias, ¿sí?, que tenían talleres donde, por ejemplo, José trabajaba en carpintería y ebanistería y Jesús aprende el oficio de carpintero y alterna ese trabajo con su padre y sus hermanos con esporádicas convivencias con los esenios y algunos viajes también con su tío José de Arimatea, porque José de Arimatea era un mercader, entonces viajaba y se trasladaba por ejemplo, Mesopotamia, Persia, Afganistán, la India incluso, donde en esos viajes la riqueza de las experiencias acrecentó todo su background, ¿no? Es parte de la historia de su infancia y adolescencia. Sí, la parte que no está en los La libros. Biblia. En la Biblia. De hecho, digo, No hay nada de ninguno, infancia, de exacto, Muchos años hay 4 perdidos. evangelios y ninguno de ellos habla de la infancia del Maestro Jesús. Y no podemos decir que son años perdidos, ¿no? Evidentemente. Al contrario, es la base para todo lo Para demás. entender después todo lo que hice. Exactamente. Entonces, consideramos que el maestro creció en estas comunidades esenias donde se practicaban todos esos valores, esos principios de vida. Como bien dijiste, hemos dicho en el programa de los esenios, que fue la base. Te lo digo específico, programa 42 y programa 43 es sobre la comunidad de seña y la preparación de la venida del maestro. Perfecto, Bueno, gracias. Claro, ahí dijimos que era la comunidad esenia era la base de lo que conocemos después con el cristianismo. Exactamente. En cuanto a valores, ¿no? Hablando de los valores. Ahí está. Entonces, él se fue formando hasta que llega el momento de su despertar, ¿no? Su despertar espiritual, cuando empieza a recordar quién es y a qué vino. ¿Cómo hacemos nosotros o intentamos cada uno de nosotros como seres humanos encontrar nuestro camino? Bien, a los 30 años él entonces comienza a integrar al Hijo de Dios, o sea, lo que se conoce o a quien se conoce como el Arcángel Miguel. Esta entidad de esferas superiores de conciencia que es un ultraterrestre, comienza a cohabitar, vamos a decir así, con el espíritu del Maestro Jesús. ¿Para qué? Para poder dar el mensaje, ¿sí? Es el Hijo del Hombre, brinda sus 7 cuerpos para que un octavo superior, que era justamente Miguel, contribuyera a marcar el camino de la humanidad. Por eso el cuerpo tenía que ser especial, porque para sostener una entidad de la 8ª dimensión tendría que ser un cuerpo muy, muy preparado, ¿no? Exacto. Bien, entonces decíamos que cuando el Maestro Jesús comienza su vida pública, cuando él cumple los 30 años,
que empieza toda la parte del mensaje, empiezan a recorrer pueblos, aldeas, lugares, países, continentes, según los guías, que por eso lo han visto en otros lados y con otros nombres se lo llama. Y la idea acá era dar el mensaje del amor, ¿no? Que llegara, porque la cuestión es cuando él fue el Buda, después de todo su proceso de despertar, la información quedó en esa zona donde él vivía. Entonces no se expandió. Y la idea que toda la humanidad dentro de este planeta le llegara esta información. Claro, en realidad no eran 10, 20, 30 mandamientos. No, si bien existieron los 10 mandamientos originales, pero el maestro nos deja ese mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y por ende, practicar el perdón con uno mismo y con todos los que nos rodean. Ese es el gran mensaje. Si bien Jesús era el mensaje en sí mismo, porque después íbamos a entender, después de muchísimo tiempo íbamos a llegar a comprender que el maestro realmente era una encarnación de la chispa del Padre, Madre, Dios. Él trató de hablar siempre de su Padre Celestial. Lo mencionaba el Padre Azul. Como el Padre, exactamente, como ese Padre Azul. Y quería transmitir a sus discípulos y a todas las personas que se acercaran a él que en realidad el amor es lo que sana. El amor es lo que cura, el perdón es lo que cura y lo que nos mantiene sanos, con fe y felices, porque ese es el servicio que nosotros vinimos a dar y a recibir. Es recíproco, ¿no? Si podemos lograrlo en nosotros mismos, lo vamos a poder plasmar en todas las personas que nos rodeen. Claro, el maestro tenía que sellar esa idea a razón de que en realidad en todas las religiones y todo era el tema de venganza. Y si seguían así, como él decía, si es ojo por ojo y diente por diente, todos quedarían ciegos. Porque no, o sea, a nivel karmático íbamos a estar siempre generando. Eso, claro, saldando para eso. En cambio, la parte del amor que viene junto con el perdón, ahí ya es totalmente un cambio drástico. Claro, porque eso va unido a la concepción de que todos somos uno. Él siempre decía que hermano nuestro, que todos somos uno, el Padre y yo somos uno. Es el concepto de unión. Que el otro es uno. Lo que afecta al ser humano, claro, y lo que le genera el ego y por ende sus reacciones, sus consecuencias, es el concepto de separación. Claro. Porque del momento que sabes que el otro sos vos, no te dañarías a ti mismo. ¿Y no? ¿Verdad? Y si lo dañás, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Lo perdonás porque es tu reflejo. Sos tú. Al perdonarlo a él, estás sanando tú. Al sanar yo, sana el otro. Es una cadena y la humanidad sana toda. Pero no es fácil. No es nada fácil. Pero cuando la humanidad logra entender que el otro soy yo, creo que el perdón va a fluir más fácil, ¿no? Pero es todo un proceso. Creo que es eso lo que vino a enseñar el maestro. El amor desde el perdón, claro, porque somos una única entidad, que es el Padre. Sí. Aunque hoy en día aún seguimos escuchando por ahí un padre castigador. Eso es inventos. Y algo que si el Padre es amor, es imposible que te castigue. Si hablamos de un Dios de amor, no entra la palabra castigo. No entra. Pues salió de las iglesias, las religiones. No, y el maestro, recordemos que el maestro no vino a crear fundó ninguna religión. Iglesia tampoco. No, lo que pasa es que cuando vinieron los dioses, se confundió mucha cosa y después se tuvo que arreglar y aclarar mucho de tantos miles de años creyendo en los otros dioses. Exacto. Incluso el maestro, en su humildad, decía: yo no soy bueno es el Padre. Increíble. Entonces,
él estando crucificado, él reconoce que estas personas que lo habían crucificado, este imperio que lo había crucificado en ese lugar para que todo el mundo lo viera como ejemplo de lo que podía ocurrir si alguien más despertaba en el amor, nos da el último mensaje justamente clavado en la cruz, que era el perdón. Él perdona y le pide al Padre que perdone a esos hermanos porque cometieron ese error. Porque no saben lo que hacen. Exactamente. No saben que somos uno, con el Padre, con Él. Y lo entendemos por ignorancia, claro. Porque si nos hubiésemos dado cuenta de quién era esa persona, no hubiésemos llegado a ese extremo tan terrible, ¿no? Porque hoy pensamos y sentimos, o sea, nos imaginamos cómo nos sentiríamos nosotros en ese momento, si hubiésemos estado allí. Imagínense, ¿no? Los discípulos, ¿cómo se sintieron los discípulos? ¿Cómo se sintió Pedro de repente? ¿Cómo se sintió la mamá? La mamá que lo vio crucificado y se sentía impotente porque pensaban que ese Mesías venía a tomar las armas y no era por ahí el tema, era por el lado del amor y del perdón. Y aclarando una información que dio Sixto Paz, que le llegó a través de los guías, que en realidad en esa época, cuando se decidió la crucifixión, era una época que no se pueden ensuciar, o sea, la parte judía no puede tener contacto con cosas de baja vibración y todo eso. Entonces, cuando se decidió la crucifixión, en realidad eran 20 personas. Uh-huh. Y como no quería el encargado Poncio Pilato, no quería complicaciones con el Sanedrín, lo que se decidió fue en esas 20 personas, o sea que la mayoría de la población que estaba entrando por otro lugar para hacer sus cosas, sus rituales y todo eso, no se había enterado que pasó eso. O sea, fue solo poquitas personas, sí, una cuestión totalmente política. Por lo tanto, la mayoría ni se había enterado hasta que después que pasó todo. Sí. Exacto. Es más, antes de la crucifixión, que es un capítulo que a veces no se menciona y para mí es importante, creo que que fue más importante este momento fue para Barrabás, ¿verdad? Porque justamente como decía Selene recién, este intendente romano se quería lavar las manos, quitarse responsabilidad, entonces ofrece a las personas que están allí, ofrecerles las dos posibilidades, o liberar al Maestro Jesús o liberar a Barrabás. Entonces se vota la liberación de Barrabás. Yo me imagino, ¿no? En los pies y en la piel de Barrabás. Hoy, el Maestro dio su vida por él, ¿verdad? Es una cuestión para pensar, porque siempre enfocamos a Judas, y Judas también había malentendido el mensaje. Judas pensaba que si él hablaba con los del templo, iba de alguna manera a forzar la conducta del maestro para que reaccionara. Y el maestro sabía toda esta situación, pero no castiguemos a un Judas porque ya lo castigamos durante 2000 años. Judas ya aprendió lo que es el amor y como todos los demás apóstoles y como todos los demás seres que estuvieron en ese lugar, en ese momento histórico, planetario. Todos han aprendido lo que es el amor y el perdón. Y en realidad nadie tiene culpa porque tenía que suceder eso. Y era justamente lo que tenía que suceder para que el maestro pudiera generar en nosotros
ese amor y ese perdón. El mismo maestro le dijo a Judas, lo Ve. que tienes que hacer, hazlo Hazlo ya. rápido. Sí. Entonces, No sabía. todo se desenvolvió de una manera natural, aunque no tuviera nada de natural, era muy cruel, pero era lo que tenía que ocurrir según ese plan superior. Y si ocurrió, como siempre decimos, y esto es nuestro lema hoy, si el Padre lo permite, yo lo acepto. Entonces, esa cristificación que la vamos a llamar colectiva, porque nos crucificamos como humanidad, ¿no? Si Gaby recién decías, todos somos uno. Cuando viste atacás, cuando te violentás, Cuando decimos todos somos uno y crucificamos al uno, entonces nos estamos crucificando a nosotros mismos. No es casualidad que hayamos sufrido todos estos milenios, 2 milenios y pico completos, con guerras, devastación, catástrofes. Bueno, calculamos y esperemos que un colectivo haya entendido qué es el amor y el perdón, para no volver a cometer el mismo error otra vez. Y aclarando que el Cristo cósmico estuvo por todos los universos, planetas, y en el único donde las personas no entendieron y lo crucificaron fue acá. Qué horrible. Por eso tanta atención a esta humanidad. Ahí está, en alguna oportunidad decíamos que hoy este planeta es un planeta un planeta espiritual, de aura espiritual, aura azul, y somos el centro de atención de muchas civilizaciones porque este experimento que se está llevando a cabo aquí y ahora tiene que tener un final. Entonces, Antes que sigas, recordar que el Maestro en la cruz pudo morir porque el Padre Creador, el Arcángel Miguel, salió del cuerpo de Jesús. Esa fusión que había en ese momento tuvo que salir para que él pudiera morir, y no moría. Y es por eso que él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice al Padre Creador. Pero es que si el Arcángel Miguel no salía, él no moría. Debía ser así. Aclarando que mencionamos nombre, pero en realidad es nuestro padre madre. Sí. No importa si es arcángel, No guía, tiene sexo, ángel, ser humano como Quería fue hacer Jesús. esta acotación antes que siguieras con lo del planeta y todo lo. perfecto. Entonces, entender que es parte de un plan para que esta humanidad despierte y no sea solo un Cristo. No solo esta cósmico. humanidad, porque estamos involucrados muchos seres. Bueno, ese es el plan y es ambicioso. Vamos a llamarle así porque si ¡Cuánta responsabilidad! estos seres humanos que hoy viven en este planeta comprenden cuál es el mensaje y cuál es la base fundamental de nuestra existencia como tales, entonces es como que es un semillero que se va a expandir a todo el universo. Entonces, de ahí nace, de ese despertar colectivo, de esa conciencia crística, nace el nuevo hombre, el nuevo ser humano, ese que va a tratar y va a vivir, de hecho, en amor y en colectividades, en grupos, en paz y en armonía, sabiendo que todo lo que podemos tener va a ser compartido, porque si nosotros compartimos no nos va a faltar a ninguno y eso automáticamente se regenera, porque así funciona. Es la energía que con la alta vibración produce esos milagros. Y tenemos que aprovechar justo en este tiempo, que como ya muchos sabrán, hay una alineación planetaria, eclipses, toda la energía que viene del Sol central, o sea, es para esto, es el momento. Entonces, este es el momento de ese renacer espiritual, por eso preparábamos este tema hoy, este programa especial,
Y siempre que hablamos del maestro, nos vienen a la mente y al corazón recuerdos, experiencias maravillosas que hemos tenido en salidas y esas confirmaciones que nos dan el impulso para seguir hacia adelante, caminando, a veces despacito, a veces más rápido, pero seguir y tratar de ser mejores cada día, de profundizar en nosotros mismos, de dejar los miedos y las inseguridades y llegar al fondo de nuestro corazón, donde mora ese ser de luz, esa chispa divina. Decirles que el mensaje es para reflexionar para adentro, que hay hoy mucho bochinche afuera, pero decir, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? Elegir qué quiero cambiar, qué no quiero más en mi vida, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo a disgusto. Quiero hacerlo con amor, quiero hacerlo bien, con ganas, con voluntad, con disposición. Todo lo que hagamos con amor y con disposición y buena voluntad se va a reproducir en nuestras vidas y en nuestros caminos, y al ser nosotros generadores de energía, todo lo que nos rodea va a cambiar también. Eso tengan la plena seguridad de que siempre va a ser así, porque el Padre quiere que seamos felices. El Padre nos necesita, ¿sí? Y a través nuestro, ¿sí? Vive. Nuestros pies, nuestras manos son sus pies y sus manos, y a través nuestro vive ese mensaje. Así que bueno, tomar esta semana y estos días en positivo y no cargando con la cruz ni todo lo que siempre se ha mostrado, cuando es algo que es para lo mejor del ser humano, su crecimiento. Y recuerden que no hay pecado original más que la ignorancia. Errores. No hay culpas, vamos aprendiendo, todos aprendemos en este camino para retornar a ese Padre, Madre Creador, a esa isla de luz donde todo es a la perfección. No hay castigos, no hay culpas, no hay remordimientos. No hay pecado. No hay pecados, porque todo es amor. Y así tendríamos que vivir en el día a día. Bueno, voy a recordarles y decirle a la gente que busque frases del maestro, porque él era muy conciso, pero con una profundidad en cada palabra. Cuando decía, ustedes pueden hacer lo mismo que yo y cosas más grandes aún. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Frase que dio origen al nombre de nuestro programa. Solo a través de mí se va el Padre. Mi reino no es de este mundo. Empezar a analizar esas frases que ha dicho el maestro es un trabajo lindo, interesante, porque son de una gran profundidad que llega al alma. Y seguimos reencontrándonos con ustedes. Hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias.